Les comparto Paint. Confírmeme que se está viendo, por favor. Sí, se ve. Muy bien. Bueno. Habíamos visto Sí. isótopos y radioisótopos. Vamos a ver ahora isóbaros. El concepto de isótopo, que vimos la semana pasada, decían que eran átomos o elementos que tenían la misma cantidad de protones, pero una diferencia en la cantidad de neutrones. El concepto de isóbaro es prácticamente al revés. Son átomos que tienen igual número de masa, o sea, el A es exactamente igual, pero difiere en la cantidad de protones. El peso del elemento es similar al de su elemento de origen. Si cambia, difiere en la cantidad de protones, si cambia la cantidad de protones, cambia el Z y por consiguiente cambia el elemento. Bien, entonces este es el concepto de isóbaro. Son átomos que tienen igual número de masa, o sea que el A se va a mantener, pero difieren la cantidad de protones. Va a haber una diferencia en el Z. Al cambiar el Z, como bien vimos la primera clase de física, el ordenamiento de los elementos en la tabla periódica es según su cantidad de protones. Si se modifica la cantidad de protones, se va a modificar el elemento. El peso del elemento es similar al de su origen. Van a haber ciertos cambios radicales en su núcleo, pero el peso de este elemento es similar al de su origen. Bien. Vamos a usar el típico ejemplo, que es el siguiente. Partimos con el elemento aluminio. El cual le vamos a modificar una pequeña cosita porque nos vamos a regir por nuestra tabla periódica. Fíjense que en nuestra tabla periódica figura 1327, así que vamos a ponerle en ambos casos 27 arriba. Entonces, partimos de aluminio y se transformó en magnesio. Vamos a ver qué sucedió en cada caso. Para eso vamos a utilizar la fórmula A es igual a Z más N con cada uno de estos elementos. Bien, esto me lo va a ayudar a completar Brian Ezequiel. ¿Estás por ahí? ¿Tenés audio, Brian? Sí, profe. Bien, vamos con el aluminio. ¿Sí? Guarda con el orden, porque es el orden establecido en química este. Fíjate que hay ciertos valores invertidos. Yo te pregunto cuál es el número másico, el A del aluminio. ¿A cuánto equivale? 27. Correcto. El Z del aluminio, 13. 13. La cantidad de neutrones que tiene que tener este elemento para que quede exactamente igual, del lado izquierdo y derecho igual, ¿cuántos neutrones tiene que tener? 14. 14. Correcto. Entonces el aluminio, que figura aquí, que es el aluminio de la tabla periódica, tiene 13 protones y 14 neutrones.
Luego de diferentes reacciones que se suscitaron en el aluminio, se transformó en magnesio. ¿Cuánto es el A de este magnesio, Brian? 27. Correcto, el Z, 12. bien, la cantidad de neutrones que tiene que haber para mantener la igualdad, 15. 15. Correcto. Entonces, si nosotros buscamos las similitudes y las igualdades en cada caso, vemos que lo referente al asterisco rojo, que es el A, es exactamente igual en ambos casos. Ahora, lo referente al asterisco verde, que es el Z, vemos que hay una diferencia. Vemos que hay un descenso de un protón. Y cuando revisamos el asterisco violeta que va a representar a la cantidad de neutrones, vemos que descendió un protón, pero ascendió uno la cantidad de neutrones. Esto es lógico, porque para que se mantenga el Z, para que se mantenga el A, perdón, que es la suma de protones y neutrones, si yo disminuzco uno, voy a tener que, sí o sí, aumentar el otro. Si no, el A se va a ver modificado. Entonces yo le pregunto a Julieta Di Romero. ¿Estás por ahí? ¿Tenés micrófono? Sí, profe, estoy acá, pero estoy bastante perdida. A ver, pregúntame igual. Bien. Fíjate lo que estoy remarcando acá en pantalla. Decime para vos qué es lo que pudo haber sucedido. No entiendo la pregunta. Claro, ¿qué sucedió para vos? Para que puedan... ¿Disminuyó la cantidad de neutrones, puede ser? No. Cantidad de neutrones aumentó. Que es lo que vos tenés con el asterisco violeta. O sea, aumentó con respecto al aluminio. Aumentó con respecto al aluminio, correcto. Y el Z disminuyó. Pasó de 13 a 12 y de 14 a 15. Pero se mantuvo el A. ¿Qué tuvo que haber sucedido para que pase todo eso? No, no sé. Bien, ¿a quién se le ocurre que pudo haber sucedido? Hay solamente una respuesta posible. ¿Se ionizó? No. La única posibilidad para que esto ocurra es que un neutrón, perdón, que un protón se transforme en un neutrón. Estas reacciones que suceden dentro del núcleo, o que generalmente experimentan los núcleos muy pesados, es justamente para disminuir la alta repelencia electromagnética que tienen en el núcleo. Supónganse que ustedes en un núcleo tienen, por ejemplo, 30 protones, o más, 50 protones. Si acercamos 50 protones, o si juntamos 50 protones dentro de un área nuclear, y todos estos protones, por supuesto, tienen carga positiva, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué va a experimentar? ¿O qué van a experimentar todos estos protones? Tienen la misma carga, están cerca. ¿Qué experimentan? ¿Qué dijimos sucedía con elementos que tienen cargas iguales? ¿Los elementos que tienen cargas iguales, profe, no se repelen? ¿O quedan iguales? Bien, ¿No se elementos atraen? que tengan la misma carga se van a repeler. Dijimos Claro. que esto lo vimos en la primera clase. Vayan leyendo porque yo recapitulo en cada clase temas vistos anteriormente. Entonces, si no vienen leyendo nada, cada vez se van a perder más. Hemos dicho que había una atracción entre los electrones de las órbitas con un núcleo positivo. Dijimos a su vez también que a eso lo llamábamos energía de ligadura.
Dijimos que los electrones que se encuentran en la órbita K, que es la más cercana al núcleo, tenían una mayor energía de ligadura porque estaban más cerca. Y también Claro. dijimos que los protones, por tener la misma carga, experimentaban alta repelencia entre ellos. En muchos casos era contenido, ¿sí? No solamente por los neutrones, sino por las energías nucleares dentro del núcleo, ¿sí? Un núcleo tiene dos energías nucleares, una bien central y otra periférica. La central, que es la que pinto de color naranja, es la energía nuclear fuerte. Y la que pinto en bordo es la energía nuclear débil. Todos los protones que se encuentren dentro del núcleo experimentan con este tipo de fuerza, ¿sí? Con este tipo de energía nuclear. Cuando es mucha la cantidad de protones dentro del núcleo, tanta repelencia electromagnética, tengan en consideración que estas cargas empiezan a repelerse entre sí. Tanta repelencia electromagnética no es contenida por las energías nucleares. ¿Por cuál no es contenida? Por energía nuclear débil. La energía nuclear fuerte, dentro de las energías naturales que encontramos en la naturaleza, es la más fuerte de todas, pero no así la energía nuclear débil. Entonces, empieza a haber tanta repelencia que el núcleo, para lograr de alguna manera descomprimir semejante cantidad de energía, va a buscar transformarse. Una de estas transformaciones es, por ejemplo, pedirle a un protón que se transforme en un neutrón, y para que pase esto, su carga debe Sea ser nula. emitida fuera del núcleo. Cuando lo que se emite es la carga positiva del protón, se llama positrón lo que se emite. Profe, ¿y el positrón, dónde queda? ¿Va a las órbitas con los electrones o queda en la Puede, carga? puede ser, estos son reacciones en cadena, puede ser que cuando se emite un positrón le pega un electrón de alguna de las órbitas, ionice también de forma externa. Soledad, fíjate por favor tu micrófono. Puede ser que este positrón interactúe con un electrón, probabilísticamente es una energía que sale del núcleo y que le puede pegar a los electrones de las órbitas, y si le pega a estos electrones, lo puede ionizar al átomo también de forma externa, no interna. Okay. Puede ser también que no le pegue a ningún electrón y que simplemente interactúe, por ejemplo, con los átomos de oxígeno del aire y que vaya ionizando el aire. Puede ser que si hay alguna persona cerca, este positrón interactúe con alguna persona, también produciéndole daño. Claro, se dispara. Exactamente. Pero es una reacción en cadena. Okay. Este positrón puede a su vez ir ionizando otros átomos y esos átomos a su vez ir ionizando otros. O sea, es una reacción en cadena. Pero esto ocurre cuando hay muchos protones dentro de un área nuclear, se experimenta tanta repelencia electromagnética que no puede ser contenida por la energía nuclear débil, sí por la fuerte, pero no por la débil. Por lo tanto, los protones de la periferia van a sufrir este cambio, esta conversión protón-neutrón. Hay transformación de masa en energía en este caso, que después lo vamos a ver cuando veamos a Einstein. Ahora, fíjense que tanto la masa del protón como la del neutrón son similares. La masa del Profe, neutrón, sí, ¿eso pasa para mantener al átomo estable? eso pasa cuando el átomo busca estabilidad. Como la encuentra, empezando a descomprimir tanta repelencia producida dentro del núcleo. O sea, no es que emitiendo un positrón ya se estabiliza, pero va camino a. Esa es una de las tantas reacciones.
¿Qué hice acá? Bien, fíjense. Esto creo que ya se los había copiado en algún momento. La masa del neutrón es 1,675 por 10 a la menos 27 kilogramos. Y la masa del protón es muy similar, cambian algunas décimas nada más. En vez de ser 1,675 es 1,673. ¿Sí? En esta emisión de un positrón fuera del núcleo, ¿sí? Termina quedando una masa muy similar, porque por supuesto, esto que está emitiendo fuera del núcleo tiene carga y tiene masa. El positrón tiene una masa muy chiquitita, tiene la misma masa que el electrón, pero positiva. O sea, es la antipartícula del electrón. Entonces, una vez que se emite la carga, se emite algo de masa también. ¿Sí? Se emite una partícula que se llama partícula corpuscular, porque transporta masa. Bien, esto es lo que va a suceder, por ejemplo, en estas reacciones con los isóbaros, donde hay una conversión, una transformación protón-neutrón. ¿Sí? Donde hay emisión de energía, donde hay cambio en el elemento porque el Z sí se modifica. Ahora, el magnesio no es el magnesio de la tabla periódica. Si yo les copio la tabla periódica, van a ver que el magnesio, que lo tenemos claramente en el puesto número 12, como figura acá, ¿cuánto tiene de Z y de A? De Z 12. Ahora, el A, en este caso es 27 y en el de la tabla periódica es 24. Esto es porque este no es el magnesio de la tabla periódica. Este es el magnesio isóbaro del aluminio. O sea, el aluminio sufrió estas reacciones internas, estas reacciones en su núcleo, estas transformaciones, mediante la emisión de energía fuera de su núcleo, buscando estabilidad, y se fue transformando. Se transformó en un elemento, ¿sí?, que tiene menos cantidad de protones, un peso muy similar, pero no es el magnesio de la tabla periódica, es el magnesio isóbaro del aluminio. ¿Queda claro esto? Profe, Sí. este magnesio, ¿cómo lo vamos a averiguar nosotros? Si no tenemos la derivación del aluminio, por ejemplo, cuando no sea el de la tabla periódica. Exactamente, yo les pongo, te escribo esta reacción, una reacción similar, ¿sí? Y vos tenés que decirme a qué corresponde. Hoy, de hecho, les voy a dar algunos ejercicios para que hagan. Ah, bueno. ¿Sí? Y vos te vas a fijar si corresponde al elemento de la tabla periódica, que claramente no sucede, y después Ujú. qué tipo de reacción es. Si es una reacción isotópica, isobárica o isotónica. Los isótonos no lo vimos todavía, los vamos a ver a continuación. Bueno, esto es lo que sucede entonces para que se produzcan los isóbaros. Si nos vamos a la siguiente reacción, que son los isótonos, pero en este caso, lo que enuncia el concepto es que los isótonos son elementos en el cual se modifica tanto su número atómico, el Z, como su número másico, el A. Sí, son elementos que cambia absolutamente todo. El ejemplo con el que vamos a trabajar es con el nitrógeno cambiando a boro. El nitrógeno se va a transformar en boro. Vamos a ver qué sucede en cada caso. Para eso volvemos a utilizar la fórmula A es igual a Z más N en cada caso. Bien,
le pregunto a Mayra, ¿estás por ahí? Te pido por favor que actives el micrófono. Sí, Mayra, ¿cuánto vale el número másico, el A del nitrógeno? 14, Bien, correcto. ¿El Z? 7, Bien, cantidad de neutrones para que se mantenga la igualdad. 7, Bien. ¿Me haces lo mismo con el boro, por favor? 12, 5, y Bien. ¿Y cantidad de neutrones? 7. 7. Correcto. Bien, acá vamos a hacer o averiguar qué es lo que sucede con este elemento mediante los asteriscos como hicimos antes. Con el asterisco rojo estamos viendo el número másico del elemento y vemos que se ve disminuido en 2. Cuando analizamos qué es lo que sucede con la cantidad de protones, que van a estar referenciados con el asterisco, bueno, el naranja se diferencia muy poco, vamos con el rojo, no, el azul. Con el asterisco azul, vemos que la cantidad de protones, el Z, se ve disminuido en 2. Y la cantidad de neutrones, en cambio, que la tenemos con el asterisco verde, vemos que se encuentra exactamente igual. Entonces, con esto podemos decir que si la cantidad de neutrones es exactamente la misma, acá no hubo una sobrecompensación, porque no es que protones se transformaron en neutrones, sino el A no hubiese sufrido modificación. Acá lo que pasó es que directamente se emitieron 2 protones fuera del núcleo atómico. 2 protones como partícula subatómica. No es que se emitió la carga, no es que se emitió un positrón. ¿Sí? Se emitió completamente un protón. Esto es lo que sucedió en esta reacción para que se produzca un isótono del nitrógeno. Si nosotros nos fijamos y analizamos el boro de la tabla periódica, me molesta en donde lo ponga. Bueno, lo pongo acá. Si uno se fija el boro de la tabla periódica, el boro de la tabla periódica es 5 arriba y 10,8 abajo, 11 supónganse, no es 12. ¿Sí? En elementos que sean cada vez más pequeñitos, como estos que están en el puesto 5 y 7 de la tabla periódica, claramente la diferencia empieza a ser menos radical. Ahora, este es el boro isótono del nitrógeno. Previamente, cuando el nitrógeno, ¿qué es lo que hizo? Emitió 2 protones fuera de su núcleo, buscando estabilidad. En muchos casos, estas reacciones se dan en centrales nucleares, donde se estimula ciertos átomos poco pesados para estabilizarlo rápido y que sean radioisótopos, o se transforman en radioisótopos con grande facilidad. En este caso, radioisótonos, con gran facilidad. Pero bueno, esto no ocurre en el orden natural de las cosas, o sea, no ocurre en la naturaleza. En estos casos, ¿sí? Con estos elementos en particular, que son estables, esto ocurre cuando son sometidos a reacciones externas en un reactor nuclear. ¿Sí? Pero bueno, en el caso de los isótonos lo que ocurre es esto. ¿Sí? Hay transformación del elemento porque lo que, entre comillas, pierde este elemento son 2 protones. Y no hay transformación, no es que hay una ganancia de neutrones. No, directamente son emitidos fuera del núcleo. ¿Queda claro esto? Sí. Bien, ¿algo que me quieran preguntar? ¿Alguna duda? No. ¿Ninguna? Bien. Les voy a dar luego una tareita cuando finalicemos la clase. Mientras tanto, vamos a un tema nuevo.
Nos vamos a meter con electroestática. Y vamos a ver las leyes de Coulomb de vuelta. Cuando hablemos de electroestática, vamos a estar hablando de una parte de la física que se encarga de estudiar los cuerpos cargados eléctricamente y en reposo. Cuando hablo de cuerpos cargados eléctricamente y en reposo, hablo de cuerpos cargados que no estén conectados a una corriente eléctrica. La corriente eléctrica juntamente son electrones en movimiento. ¿Sí? Son cuerpos cargados, pero que se encuentran en movimiento. Esta parte de la física estudia los cuerpos cargados, pero en reposo. ¿Sí? Y hay formas de cargar un cuerpo cargado sin estar sometiendo en una corriente eléctrica. ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo se puede transferir electrones, cargar un objeto sin enchufarlo a una corriente eléctrica? Frotando un globo, profe. Por el sol. Bien, correcto, exactamente. Vamos a poner esos tres. En realidad me nombraron dos, voy a nombrar un tercero que es por contacto. ¿Vieron cuando uno de repente con el brazo y los pelitos del brazo que actúan como conductores choca a otra persona y le da corriente? Bien, eso es otra manera. Nuestro cerebro emite, ¿sí?, pulsos eléctricos. Nosotros no estamos enchufados claramente, pero emite pulsos eléctricos y cuando hay este intercambio de energía, la otra persona lo siente mediante una leve descarga electroestática. Entonces, las formas son por frotamiento, contacto o inducción. Frotamiento, contacto o inducción. Bien, estas son formas de cargar un cuerpo, ¿sí?, eléctricamente. Vamos a ponerlo entre comillas. Está mal escrito frotamiento. ¿Cómo? Falta la O en frotamiento. Ahí lo pongo. Formas de cargar un cuerpo eléctricamente. Bien, vamos a tener entonces estas tres. Cuando se carga eléctricamente es porque se extraen o se agregan electrones. Esta es la forma de cargar cuerpos sin estar conectados a una corriente eléctrica. Por frotamiento, como bien dijeron, el ejemplo del globo. Si uno toma un globo y se lo frota en el pelo, van a ver que lo que están haciendo es extraer electrones justamente del pelo y del cuero cabelludo. Entonces, ¿qué le pasa al pelo? Se eriza. Toma lo que se conoce como carga eléctrica electrostática y se eriza como si uno hubiese puesto los dedos en el enchufe, hace el mismo efecto. Bien, eso es por frotamiento. Contacto, como les dije recién, de un cuerpo cargado a otro. ¿Sí? Por ejemplo, de hecho es término general decir, che, estás cargado. De repente uno lo toca a alguien y le transfiere corriente electrostática. Lo mismo pasa con diferentes objetos. Uno toca quizás objetos que puedan conducir la corriente. No sé, uno toca la manija del auto, ¿sí? Las manijas viejas, recuerdan que eran, de hecho ahora ya no son más justamente por eso. ¿Vieron que antes las manijas de los autos viejos eran de acero? ¿Lo recuerdan? Sí. Les estoy hablando hace un montón. Bueno, justamente lo que sucedía es que a veces, el auto está por supuesto conectado a una batería, pero a veces lo que sucedía era cuando uno tocaba esa manija le generaba un contacto eléctrico. ¿Sí? Por más que el auto esté apagado, porque previamente había estado en contacto con la batería. O, como bien le dije el ejemplo de recién, una persona que tiene mayor carga que otra, ¿sí?, se la transfiere mediante los pelitos del brazo, por ejemplo, cuando uno le pasa corriente a otro. Y por inducción es como dijo el compañero, ¿sí?, inducción o transformación de energía. Supónganse, ustedes tienen una pila completamente descargada, la dejan en el sol, ¿sí?, durante toda la tarde.
van a ver que hay una transformación de esa energía lumínica, ¿sí?, en energía química y luego en corriente eléctrica, y van a ver que esa pila funciona por un breve periodo de tiempo más. ¿Sí? Hay una transformación química de la energía. Eso es por inducción. Entonces son 3 formas de cargar cuerpos electrostáticamente hablando, ¿sí?, sin estar en contacto con una corriente eléctrica. Que la corriente eléctrica son flujos de electrones en movimiento. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Algo que me quieran preguntar? No, profe. No, por ahora. Bien. Para hablar de la electrostática vamos a tener que tocar a un físico que es Coulomb, que ya lo nombramos. Hoy vamos a explayarnos un poquito más en sus leyes. Y Coulomb determinaba lo siguiente. Primero decía que las cargas de igual signo se repelen y las cargas de signo diferente se atraen. Esta es la primera parte de la ley. La segunda parte de la ley relacionaba la fuerza de atracción o de repulsión con la distancia. Esta era la segunda parte de la ley, ¿sí?, esta relación. Y en esta relación él lo que decía es que mientras más cercanas estén las cargas, mayor va a ser la atracción o la repulsión, dependiendo el signo de ellas. Me quedó muy grande. Bien, mientras más cerca estén las cargas, mayor va a ser la atracción o la repulsión. Esto quiere decir, por ejemplo, si yo tengo 2 cargas, que se encuentran a una distancia de 0,01 centímetros, y lo contrasto con otras 2 cargas, pero que en vez de estar a 0,01 centímetros, están a 0,1 centímetro de distancia, y todas estas cargas son positivas, te pregunto, Nacho, ¿estás por ahí? Sí, decime. Bien. ¿En cuál va a haber una mayor atracción o repulsión? Eso me lo vas a decir vos. Si en el caso 1 o en el caso 2. En el caso 1 dice 901. No, 0,01. Ah, ok. Y el de abajo 0,2. Y el de abajo 0,1, perdón, pero se me complica escribir con el Paint. Ok. Caso 1, 2 cargas positivas que se encuentran a 0,01 centímetros de distancia. Caso 2, otras 2 cargas positivas que se encuentran a 0,1 centímetro de distancia. Vos me dirás. Tiene más fuerza de atracción la 1. Lo que va a pasar es que se van a atraer estas 2 cargas. Claro. ¿Qué decías, Coulomb, sobre las cargas iguales? ¿Se atraen o se repelen? No, se repelen. Bien, entonces, en ambos casos, ¿va a haber repelencia o atracción? Repelencia.
repelencia. Bien, ¿cuáles están más cerca? ¿La del caso 1 o la del caso 2? Las del 1. La del caso 1. Bien. Si las cargas, estas están más cerca y son ambas cargas iguales positivas, ¿la repelencia va a ser mayor o menor que en el caso 2? Mayor. Mayor, exactamente. Son inversamente proporcionales. ¿Sí? Mientras estén más cerca, mayor es la repelencia. ¿Sí? Mientras estén más alejadas, menor es la repelencia. Esto es lo que ocurre, ¿sí?, en cuestiones de carga eléctrica. Entonces, ¿sí?, después vamos a hacer algunos problemitas, ¿sí?, de electrostática. Quiero ver cómo se defienden. Pero bueno, eso les va a quedar de tarea para la próxima clase. Esta sesión ya se corta, gente. La cierro y abro otra. ¿Sí? Dale.